Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hola. Chiquillos, voy a contarles un poco acerca del contexto de la historia. Y es que Dios le dice a Moisés que envíe a 12 de los espías para conocer la tierra prometida, en este caso Canaán. Y que una vez que lleguen, investiguen un poco acerca de esta, cómo es la ciudad, si es abierta, amurallada, cómo son las personas y sus frutos. Una vez que los 2 espías llegan y conocen la tierra y van a dar el informe a los israelitas, les dicen que en efecto la ciudad está llena de frutos, pero que en la ciudad habitan gigantes y que eran ciudades fortificadas y amuralladas. Por lo tanto, empiezan como a entrar en pánico y a decir que ellos no pueden conquistar esa tierra. Pero sale un personaje especial que es Caleb. Caleb dice que sí, que vayan de una vez a conquistar esta tierra, porque ellos sí pueden y que con la ayuda de Dios ellos van a poder conquistar esta tierra. Pero el pueblo entra en pánico. Y ahora sí vamos a estudiar lo que es el capítulo 14. Me gustaría que me acompañaran a Números 14. Dice así, el pueblo se revela. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¿Qué les parece si estudiamos mejor la historia? Y ya después de haber leído esos versículos, vamos a analizar un poco mejor la historia. Hola. Hoy tenemos invitada especial. Bueno, la verdad, estudiando esto nos dimos cuenta de muchas cosas súper chivas. Cuando Vale leyó los primeros versículos, ahí vemos cómo el pueblo estaba como rebelándose y estando así como jamás vamos a poder lograr eso. Y bueno, hay una parte que más adelante, si vemos que Moisés y Aarón dice que caen en tierra, como cayeron en rostro en tierra y como así, como todos así, como ya rendidos, ¿verdad? Pero lo que mencionó antes, este muchacho Caleb y Josué, ¿verdad? Eran uno de los que habían ido a ver la tierra. Dijeron como, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Ahí eso me llamó mucho la atención porque podemos ver cómo Josué y Caleb tenían su mirada fija en Dios y que no dependía de ellos ni de nada, sino que siempre el poder y de todo obviamente provenía de Dios. Dice que también dijo Josué, dice que ya son pan comido, no tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Y bueno, después es súper interesante porque, bueno, antes que de verdad lo estábamos estudiando, nos dimos cuenta de muchas cosas que a veces si no leemos y estudiamos la Biblia como en un contexto o tomamos ciertas partes es muy peligroso de nuestra parte no ni profundizar en las escrituras, ¿verdad? Y bueno, aquí, ¿verdad? Vale, cuando ellos empiezan como, después de que tuvieron esa conversación, el Señor empieza a tener una conversación con Moisés y Moisés y el Señor vemos a un Señor como celoso, como en la ira, ¿verdad? Enojado de todo. Y Moisés lo que hace es como intentar, empieza como a hablar con él, Señor, no los destruyas todavía y todo lo demás. Y con todo esto, ¿verdad? Yo he podido como ver, no sé, como varias cosas y por supuesto que veo el Evangelio en todo esto. Entonces les vamos a contar lo siguiente. Ok, chiquillos, aquí podemos ver un montón el Evangelio y también podemos ver el poder que tiene la maldad sobre nosotros. Es interesante porque antes pensábamos como que en sí todo esto, ¿verdad? Bueno, aparte de que nos revela dice lo pecadores y el poder que tiene, como dice usted, la maldad, puedo ver también que antes, si estudiamos más a fondo, ¿verdad? Nos damos cuenta que la gente que estaba en este momento, no todos pertenecían al pueblo de Dios, ¿verdad? Que recordemos que el pueblo de Dios pertenece a la ascendencia que viene por medio de Abraham y por su hijo Isaac.
Y eso nos damos cuenta en un capítulo anterior que dice que al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz, y también los israelitas. O sea, es una muestra, eso lo encontramos en Números 11, es una muestra que no solo iba el pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, nos hablamos, ¿verdad?, del pueblo escogido de Dios. Entonces, aquí, primero que todo, vemos, sí, los pecadores y la maldad que había en estas personas, ¿verdad? Que muchas veces, en realidad todos nosotros, hemos estado así en un momento, ¿verdad? Pero también me revela la soberanía de Dios. Y eso es demasiado como un descanso. Y yo cuando leo estas varas es como cuando a mí tal vez me dan una cachetada, sí. Una hora así como, ok, entiéndase que no depende de usted ni de mí, ¿verdad? Que nosotros estemos con Dios. Y esto lo vemos muy, muy claro en esta parte de la historia, en el capítulo 14, porque después de que Dios tiene esa conversación con Moisés, dice lo siguiente, no importa, dice lo siguiente, que solo van a entrar en ella, o sea, a la tierra prometida, Caleb, el hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué los demás no entraron, vale? Ok, y eso es importante porque, ok, tal vez podamos pensar que fue porque su actitud, ¿verdad?, de confiar en Dios, pero no es así, sino que ya Dios les había dado de su gracia, ya era una lección que Dios había hecho desde mucho tiempo atrás. No es como para que veamos como, uy, qué chiva Caleb y qué chiva Josué, sino que ya Dios había puesto eso en ellos, ese querer y ese hacer en ellos. Sí, exacto, y esto, lo chiva de todo esto es que también me lo revela. Y nos vamos como al Nuevo Testamento, en el capítulo de Romanos 9. Antes de leer eso, podemos ver a un Dios, ¿verdad?, que estaba enfurecido y que dio su castigo a su pueblo, ¿verdad?, por haber hecho todas estas cosas. O bueno, la gente que estaba en ese momento. Y tal vez yo las primeras veces que yo podía haber leído esto era como, pero qué Dios, ¿cómo Dios va a hacer eso? Es un Dios injusto, ¿verdad? Pero Pablo, en su carta de Romanos, me calla y me dice, está hablando de todo el resumen que viene desde la descendencia de Abraham. Y no sé si recuerda cuando estuvimos estudiando cuando nació Esaú y Jacob, ¿verdad? Que dice Dios, aquí dice que el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es un Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, eso es como mi versículo que es como siempre. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Recuerdan también cuando el faraón, Dios le endureció el corazón, ¿verdad? Cuando los iban a sacar de Egipto, y dice, la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiera tenerla y endurece a quien él quiere endurecer. Pero tú me dirás, dice aquí, entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Y dice aquí, respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, por qué me hiciste así? Entonces, ¿a qué voy con esto? Dios es un Dios soberano y es un Dios que tiene el plan perfecto, y lo tenía desde un puro principio. Todas estas personas que estaban murmurando y todo tuvieron su castigo, murieron, no vieron la tierra prometida. De hecho, los únicos que nos dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que las pudieron ver de esos espías que habían ido a ver la tierra, fue Caleb y Josué. Pero al menos yo con todo esto también, al entender la soberanía, puedo ver la gloria de Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y recuerda cuando estuvimos estudiando los 10 mandamientos, ¿verdad?, que uno de esos mandamientos es que dice que no tendrás ningún ídolo, y dice, porque yo soy el Señor, yo soy un Dios celoso. Y es eso, o sea, a veces se nos olvida, yo no sé si le pasa, pero creemos que nuestra vida gira alrededor de nosotros, y que tengo que tener todo esto y sentirme así, pero no. O sea, la Biblia, cuando vemos a la luz de la Biblia, es un Dios que nos revela que todo lo que pasa alrededor de nosotros y lo que hace es para su gloria. Y bueno,
hay algo que también yo le estaba compartiendo a Ale, que mi hermano me lo compartió en estos días y me pareció súper interesante porque está en Números, en esa misma línea, en Números capítulo 17. Resulta que bueno, ustedes van a ver cómo en todo esto, ¿verdad? El pueblo murmura y después se queja y bueno, es abajo y arriba, abajo y arriba. De cierta manera, en algún momento nos hemos comportado como el pueblo de Israel. ¿Qué concluiremos o qué diremos ante todo esto? Suena todo como carta a Pablo. Pero el pueblo sí, como dice aquí en Números 14, que el pueblo se rebeló. Pero hubo dos personas, ¿verdad?, que hicieron la diferencia y fueron los que pudieron ver la tierra prometida. Pero recordando que eso nunca dependió de lo que hizo Caleb y Josué. Fue una elección que tuvo Dios con ellos dos, por su gracia. Y eso me recuerda y me pone como a pensar, y decir, Dios, de verdad, qué regalo, o sea, ¿qué hice yo, verdad? Porque yo no hice nada. Pero digamos, como que tú me hayas escogido, ¿verdad?, en medio de todo, para poder entender esto y poder ir a predicar el Evangelio, poder ir. No sé, como que a veces damos todo por sentado, por un hecho, pero de verdad hay gente que aún no lo conoce. Y nosotros, teniendo todo este regalo, es nuestro deber de ir hacia ellos. Y precisamente era lo que usted nos contaba antes sobre cuando pasó Bachi, ¿verdad? Es como cuando se tiene esa noticia y quiere ir, ¿verdad?, y contársela a todo el mundo, y así debería ser con el Evangelio. Así hemos visto cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y todo lo que ha hecho. O sea, deberíamos de correr, así como Aarón corrió con los israelitas, ¿verdad? Así deberíamos ser, correr hacia las demás personas, siempre reconociendo que no somos nosotros, sino Dios. Así es. Y recuerdo, y aquí me gustaría como terminar, en Romanos 9, que dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Valeria, para pedirle cuentos a Dios? ¿Acaso le dirá la olla del barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Así que, lejos de estarnos quejando, murmurando y todo eso, es básicamente pedirle a Dios que nos permita ver su gloria en medio de todo. Y sí, qué chido, ¿verdad? Demasiado. De verdad que esto nos reta a no quedarnos como ahí en esa zona de confort. Exacto. Entonces, bueno, seguimos estudiando y lejos de quedarnos todo para hacia nosotros, esto no es nada para que sea nuestro propio grupo ni nada, lo podamos ir a compartir a los demás y podamos correr a irle a predicar el Evangelio a alguien más, a muchas personas. Así que eso es todo. nos vemos si Dios quiere. Chao. Chao.